Bueno, vamos a hablar hoy sobre manejo cardiovascular perioperatorio en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. La doctora Jessica lo logramos. Vamos para adelante. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, como ya me dijeron, soy Jessica Schiavone. Vamos a hablar sobre el manejo cardiovascular en el día de hoy perioperatorio en pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. Bueno, hablando un poco de estadísticas, y no voy a ser tan tediosa con esto, ¿sí? En Estados Unidos, aproximadamente 30 millones de pacientes por año, ¿sí? Se realizan un estudio prequirúrgico, y a nivel mundial, esto estima un valor de entre 13 millones de pacientes anuales, ¿sí? Teniendo en cuenta un tratamiento, o mejor dicho, un análisis retrospectivo de adultos con edades mayor o igual a 45 años que se sometieron a cirugías no cardíacas, se observó que en este caso y posteriormente, ¿sí? Se vieron varios casos de infarto, de ACV isquémico, de muerte perioperatoria en uno de cada 33 ingresos quirúrgicos. Esto estima aproximadamente 150.000 eventos perioperatorios anuales, esto siempre hablando de Estados Unidos. De relevancia para nosotros en Argentina, esto equivale a hablar de entre el 13 y 15% del total de los pacientes, de los cuales el 45% de estas cirugías, ¿sí? Ocurren en pacientes de mayores de 45 años de edad, y de los cuales el 25% de estos eventos son de causa cardiovascular, principalmente aterosclerótica, ¿sí? Solamente el 7% de los riesgos prequirúrgicos que nosotros hagamos, ¿sí? Va a ser de riesgo alto, por lo cual estas características últimas que nombré son de relevancia, ¿sí? Para poder identificar los casos de riesgo, ¿sí? Y para poder, siguiente, y para poder realizar una intervención en tiempo correcto, ¿sí? Siguiente. Hablando de cirugías no cardíacas más frecuentes, ¿sí? Em, Tenemos en cuenta tres grandes grupos, ¿sí? En primer lugar, las ortopédicas, en segundo lugar, las cirugías generales, ¿sí? En tercer lugar, se encuentran las vasculares, ¿sí? Siguiente de las cuales, ¿sí? Las cirugías no cardiovasculares, ¿sí? Tienen un riesgo alto de generar eventos cardiovasculares, sea infarto, sea muerte perioperatoria, sea ACV, cuando hablamos de las vasculares, las torácicas y las de trasplante o neuroquirúrgicas, ¿sí? A grandes rasgos, hablamos de riesgo intermedio, ¿sí? Cuando se trata de cirugías genitourinarias, las cirugías traumatológicas, ¿sí? Y las de riesgo bajo son las que generalmente hacemos en consultorio, como las endoscopías, las obstétricas o de tratamientos a posteriores ginecológicos o endocrinos. Siguiente. Bueno, siempre es muy importante tener en cuenta que la evaluación prequirúrgica tiene que ser simple, tiene que ser accesible, ¿sí? Tanto para el médico como para el paciente, rápida y obviamente de menor costo. Y lo más relevante es que no debemos, ¿sí? Postergar una cirugía de manera innecesaria. Esto es de relevancia principalmente en los pacientes oncológicos, ¿sí? O en los pacientes, por ejemplo, que tienen o que van a ser operados de una cirugía de aneurisma abdominal, ¿sí? Enfermedades vasculares, en donde nosotros le podemos de alguna manera empeorar su pronóstico de su patología de base, ¿sí? Para tener en cuenta esto, hay distintas definiciones de los tiempos quirúrgicos, ¿sí? A intervenir. Cuando la cirugía es de emergencia, sí, o sea que vamos a, o mejor dicho, se va a tener que intervenir a las menos de 2 horas de realizar el riesgo prequirúrgico, bueno, esto implica, sí, una incidencia de muerte a los 30 días de casi 5 veces mayor que si la cirugía fuera en grado electivo, sí, con lo cual esto pone en riesgo la vida del paciente y no deberíamos de postergarlo. La cirugía, si es de grado urgente, ¿sí? Generalmente se realiza a las menos de 24 horas. La intervención, ¿sí? Las cirugías selectivas son las que nos vienen generalmente en el ambulatorio, ¿sí? Son las que nosotros nos permiten realizar los scores que ahora voy a desarrollar, ¿sí? Y las que generan relevancia en la última guía del 2024 son las de tiempo sensible, ¿sí? Que se pueden postergar hasta 3 meses, pero esto, como dije recién, teniendo en cuenta los distintos pacientes, ¿sí? De vuelta, remarco los oncológicos, los vasculares, los que tienen procesos infecciosos, ¿sí?
porque si la demora de la cirugía es de más de 3 meses, esto puede empeorar su pronóstico. ¿Sí? Siguiente. Y hay otra clasificación dependiendo del el riesgo, ¿sí? Riesgo de MACE, que son los eventos cardiovasculares, ¿sí? Menores a 1% son los de bajo riesgo y mayor a 1% de eventos cardiovasculares son de alto riesgo. Dentro de este grupo están los de riesgo intermedio y de riesgo alto, ¿sí? Y equivale a hablar de cirugías mayores de urgencia, ¿sí? Por ejemplo, en los ancianos, ¿sí? Las cirugías aórticas, ¿sí? Las disecciones, cirugías vasculares, como hablaba recién de los aneurismas, ¿sí? Los bypass periféricos, ¿sí? O cirugías torácicas prolongadas, ¿sí? En cuanto a los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Así que esto para tener un panorama de las definiciones y la categorización de riesgo. Ahora, ¿cómo se evalúa el riesgo de MACE? ¿Sí? Siguiente. Esto es, acá demuestro un cuadro comparativo, ¿sí? Básicamente desde el año 1999 hasta lo que se usa actualmente, el 2023, ¿sí? Hay distintos scores, el score, el RC-RI, que es un índice relativo, ¿sí? De riesgo cardiovascular, desde el 99, ¿sí? Hasta el que se utiliza por vía web, que es el NSQIP, que equivale a equiparar 22 puntos, ¿sí? Cardiovasculares, que ahora voy a detallar, y esto estima la mortalidad del paciente perioperatorio a menos de 30 días de posquirúrgico, ¿sí? Siguiente. En cuanto al índice de riesgo cardíaco revisado, estos son los distintos puntos a determinar. Si el paciente, por ejemplo, tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, si tiene antecedentes de ACV, si es un paciente que ya es diabético, insulino requiriente, si tiene falla renal con una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, ¿sí? Si la cirugía en sí es de un riesgo alto, ¿sí? Bueno, esto a medida que vayamos aumentando de puntuación, ¿sí? Mayor a 1%, como hablé previamente, ya es de alto riesgo quirúrgico, ¿sí? Siguiente. El otro riesgo que estaba hablando era el NSQIP, que nosotros todos tenemos acceso, ¿sí? Es un calculador vía web, ¿sí? Que habla de distintos parámetros. Siguiente, acá les demuestro un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, de un paciente joven, ¿sí? De 50 años, ¿sí? Femenino, sin tantos factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? No es diabético, no dializa, ¿sí? No tiene soporte de oxígeno. Y, por ejemplo, a la derecha, ¿sí? Demuestra los distintos outcomes, ¿sí? El porcentaje que tiene ese paciente de complicaciones, ¿sí? De complicaciones cardíacas, ¿sí? De sitio de infección en el sitio quirúrgico, ¿sí? Y me habla de el resultado, digamos, en porcentaje de mi riesgo, el promedio de porcentaje, digamos, del riesgo que tuviera que tener el paciente y si estoy por sobre o por debajo del promedio, ¿sí? Y en el recuadro inferior, ¿sí? Las distintas complicaciones que voy a estar denotando, ¿sí? A nivel cardíaco, a nivel infeccioso, neumonía, a nivel de insuficiencia cardíaca, sangrado, ¿sí? Etcétera. Siempre tener en cuenta, ¿sí? Que si bien estos son los scores que nosotros utilizamos, ¿sí? O debiéramos utilizar, la realidad es que siempre el score no reemplaza el criterio clínico. Eso es fundamental, lo remarca la guía de la AJA del 2024, ¿sí? Son scores que nos ayudan a tomar la decisión, pero que no reemplazan a mi criterio, ¿sí? Siguiente. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Si mi riesgo quirúrgico es alto, ¿sí? Es necesario evaluar la capacidad funcional del paciente, ¿sí? Hablamos de 4 METs, ¿sí? Como tareas básicas del hogar, ¿sí? Si el paciente, digamos, tiene una capacidad funcional baja, ¿sí? Entonces hay que reestratificar el riesgo, ¿sí? Entre 4 a 10 METs es de buena clase funcional, mayor a 10 METs, la verdad que es una clase funcional óptima, y esto es dependiendo del índice de DASI, que es un estado de actividad de Duke, ¿sí? Es una puntuación
en donde se calculan distintas actividades que puede realizar el paciente, ¿sí? Ahí les dejo el cuadro comparativo, ¿sí? Y tengo un total de puntuación, ¿sí? Y si un DASI, ¿sí? O sea, si dependiendo de esta puntuación, el score o el puntaje me da menos o igual a 34, entonces está relacionado con mayor probabilidad de muerte o de infarto perioperatorio a menos de 30 días. Siguiente. Otro aspecto a tratar es la fragilidad del paciente, ¿sí? Esto, fíjense que según la guía es recomendación 2A, ¿sí? Previamente también todavía ninguno es recomendación de tipo 1, ¿sí? Cuando hablamos de fragilidad del paciente, la fragilidad es un estado multifactorial, sí, que asocia la edad con la disminución de la reserva fisiológica del paciente, ¿sí? Y esto se asocia a una menor adaptación y mayor vulnerabilidad al paciente frente a distintos factores de estrés, ¿sí? Los scores, ¿sí? Previamente descriptos, ¿sí? No incluyen a la fragilidad, ¿sí? En el puntaje de riesgo, ¿sí? Y sí o sí hay que tenerlo en cuenta y de hecho últimamente se tiene más en cuenta porque es un marcador pronóstico de riesgo, ¿sí? Está asociado con mayores resultados adversos en un postquirúrgico de una cirugía no cardíaca, ¿sí? Y a pocos beneficios en el postprocedimiento cardíaco, ¿sí? En los pacientes mayores de 65 años está asociado con digamos, mayor índice de infarto, de fibrilación auricular, ¿sí? Insuficiencia renal aguda, ¿sí? Y hasta a nivel neurológico de delirios, ¿sí? Y también habla de la continencia familiar, que es muy importante, ¿sí? En el preoperatorio, ¿sí? También el apoyo nutricional, que después voy a hablar un poco, ¿sí? Todo esto englobado en la prehabilitación, ¿sí? En el caso de que el paciente vaya a un procedimiento ortopédico, ¿sí? Traumatológico, y también el acondicionamiento físico, ¿sí? A la derecha les dejo un cuadro comparativo de las distintas maneras de poder estratificar la fragilidad, ¿sí? También hablamos de los biomarcadores, ¿sí? Teniendo en cuenta las troponinas y el ProNP, ¿sí? Esto inicia con el estudio Vision en el 2011, no voy a desglosar demasiado el estudio, ¿sí? Para no ser tan engorrosa la charla, ¿sí? Pero más bien hablar que era un estudio cohorte prospectivo, ¿sí? En donde se englobaron aproximadamente 10.000 pacientes, ¿sí? Y lo que se realizó, ¿sí? Se los siguió, ¿sí? A los pacientes mayores iguales de 45 años y se dosó ProNP en el preoperatorio y luego en el posoperatorio en el primer y el tercer día posoperatorio y luego también troponina. Y lo que se le observó en su momento era que había mejorado el valor predictivo del índice de riesgo cardiovascular para poder determinar el riesgo posoperatorio. Esto actualmente, la realidad es que no está claramente establecido, ¿sí? Siguiente. No hay evidencia, ¿sí? De que los niveles tanto preoperatorios como posoperatorios, ¿sí?